pulmón, y eso es importante, es una patología muy importante para nosotros desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque en realidad es una patología que puede ser muy dañina para nosotros, en el sentido de que tiene una mortalidad muy rápida, una letalidad muy rápida, ¿no? Y muy elevada también. Vamos a hablar del cáncer de pulmón, enseguida se los presento y vamos a ver. Estábamos hablando del pulmón en relación al cáncer de pulmón. Ya pueden ver ustedes. Hemos hablado de la patología, lo que significa la irrigación anatómica o nutricia y la irrigación funcional, ¿no? Y está por las venas, la funcional y arterias pulmonares, y la nutricia está por las arterias y venas bronquiales. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos y hemos hablado el día de ayer. Vamos a hablar ahora del cáncer de pulmón. Les decía, es muy importante. Lastimosamente, tenemos que basarnos en los libros internacionales para hacer lo que significa una apreciación en relación a lo que significan las patologías neoplásicas. Y aquí ven que lo que dice el libro, ¿no?, es el problema de salud más importante en Estados Unidos y en el mundo. La mortalidad por cáncer es del 30%, ¿no? Elevadísima, ¿no? Es una de las mortalidades más importantes, la más frecuente, ¿no? Y es el 14%, es decir, la mitad prácticamente de los problemas neoplásicos que hay, pues, en el mundo, ¿no? Y bueno, se calculan millones y millones de muertes. Eso es parte de lo que significa la presentación de la epidemiología. Y bueno, para conocer el cáncer tenemos que hablar de lo que significa el tipo de presentación, a qué nivel se presenta principalmente, si es periférico, si es central, si tiene una diseminación hematógena, broncógena, etc. Hay que conocer las características y qué tipo de actividad, ¿no?, es lo que necesita para realizar una neoplasia, y cómo la realiza dentro del pulmón para producir el grave daño que es la muerte, ¿no? Vamos a ver eso y las características, ¿no?, histológicas de cada una. Bueno, factores de riesgo. Aquí está, factores de riesgo. Definitivamente el cigarro es lo más importante, no es la primera causa. El 75% de la causa. Hay otras causas, como por ejemplo el asbesto, es importante. En nuestro medio, una época, ha habido muchas fábricas de asbesto, ¿no? Han podido ver los tanques que hacían Duralid, etcétera, de asbesto, y se ha visto que el asbesto producía neoplasias en forma muy importante. Arsénico, níquel, la radiación, eso es fundamental, y reiterar lo que significa los fumadores activos y pasivos. No nos olvidemos, no el hecho solo de no fumar, ¿no ves?, sino el hecho de estar en un lugar donde tenemos humo del tabaco que exhalan las personas que fuman, nos produce un riesgo, ¿no? Y esa es la exposición indirecta al tabaco. Bueno, teniendo ya estas características de forma epidemiológica, principalmente vamos a hablar de lo que significa ya el tipo histológico, la aparición, como les decía, y qué es lo que está sucediendo en nuestra vida diaria, ¿no? Y vamos a ver el tabaquismo, que da proliferación de células, da núcleos atípicos. Eso es importante. La atipia es lo precursor en lo que significa el cáncer de pulmón. Eso es importante, ¿no? Hay metaplasia escamosa, carcinoma in situ, invasor.
Esa es la forma de presentación progresiva, ¿no?, de la histopatología en lo que significa la presentación del cáncer de pulmón. Bueno, vamos a ver las características. Vamos a empezar por el adenocarcinoma de pulmón. Bueno, primero es el más frecuente de presentación, y eso es importante. El más frecuente, el 45% de todas las neoplasias pulmonares. Entonces, por lo tanto, es casi la mitad del adenocarcinoma. Bueno, ¿de dónde viene lo que les decía? ¿De qué parte viene del pulmón? ¿No? De las células del epitelio bronquial. Perfecto. ¿Dónde se localiza? Se localiza en el centro o en la periferia. Pese que proviene del epitelio bronquial, se localiza principalmente en la periferia. Ahora, este problema del adenocarcinoma es muy agresivo porque miren, metastatiza antes que el carcinoma epidermoide, y el epidermoide es uno de los caracterizados con mayor probabilidad de diseminación. Reiteramos, frecuencia de presentación, adenocarcinoma. Se presenta el 45%, se presenta. ¿Dónde se encuentra? A nivel periférico central, 75% en la parte periférica, ¿no? ¿Pueden metastatizar muy rápidamente? Sí, pueden metastatizar muy rápidamente. Y eso es lo que sucede en la mayoría. Pero como es la presentación más frecuente de cáncer, es lo que sucede pues en la mayoría. Metastatizan muy rápido. Les diría quizás hasta el año de vida ya se alcanza esa metástasis. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la letalidad es muy rápida, muy precoz, y muy importante. Bueno, continuemos. Carcinoma broncoalveolar. Esto es importante. El otro decíamos que era más que todo periférico. Cuando hablamos de broncoalveolar, es una parte, considerada una parte de lo que es el adenocarcinoma. Es considerada una parte. ¿Por qué? Broncoalveolar. Cuando hablamos del adenocarcinoma, nos referimos a las células, ¿no?, que hay en el pulmón, en los alveolos, por lo tanto es periférico, ¿no? Pero una categoría que tenemos del carcinoma adenocarcinoma es el broncoalveolar. Ahora, ustedes analizarán, y está en la radiografía, ¿cómo podemos diferenciar? Hemos dicho, ¿no? Generalmente puede ser de localización central, como nódulos solitario o nódulos diseminados en el parénquima pulmonar. ¿Cuál es la característica? Esta característica del carcinoma broncoalveolar es una característica altamente diferencial. ¿Qué significa? Que tiene un pronóstico mayor de vida. No es tan frecuente, no es tan frecuente. Y el tratamiento, al ser un subtipo de lo que significa el adenocarcinoma, es el mismo tratamiento. Carcinoma epidermoide. Vean ustedes. Es el segundo en presentación para mí en forma epidemiológica. Bueno, se presenta aproximadamente en 30 pacientes. No se olviden que el adenocarcinoma se presenta casi en la mitad. Bueno, ¿dónde se localizaba el adenocarcinoma? ¿Se acuerdan? Generalmente en la periferia. Ahora, ¿dónde se localiza el carcinoma epidermoide? Generalmente en la parte central. En la parte central. Y va a comprimir o va a diseminarse hacia los bronquios. No se olviden que el carcinoma epidermoide es un carcinoma que tenemos de características celulares que se presentan en lo que significa la parte central. Y puede haber, ¿no?, en la parte central, además de la presentación de epitelial, a comprometer lo que significa bronquios, ¿no? ¿Cuál es la característica del epidermoide? Es la queratinización. Eso es importante, ¿no? Eso es fundamental.
¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es más fácil que el otro y más rápido. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se puede hacer principalmente en un esputo, en una expectoración. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte que puede ser alveolar, ¿no? Entonces eso es importante. Es central y puede producir en este lugar cavitaciones. Entonces, repetimos. Adenocarcinoma, 45%, son células mucosecretoras, se encuentran en la periferia, por general están cerca a los alveolos y es muy agresivo. El epidermoide es el segundo tumor de presentación, es también agresivo, no tanto como el adenocarcinoma, presenta en la parte central y su característica es la queratinización. Es más fácil de identificarlo porque se puede encontrar en el esputo de las personas. Sigamos. Carcinoma indiferencial. Se presenta al 10% de los tumores o cánceres pulmonares. ¿Y cuál es la característica? Mientras un tumor es más indiferenciado, obviamente tiene metástasis más rápidas o más tempranas, por lo tanto, tiene metástasis tempranas. ¿Dónde se localiza? ¿En el centro o en la periferia? Se localiza principalmente en la periferia, es decir, cerca de los alveolos. Tienen una característica de ser células de mayor tamaño y tener una tinción mayor, es decir, son hipercromáticas con citoplasma abundante, como están viendo en la foto. Este es muy agresivo. Y eso es importante destacar. Y al ser muy agresivo, por lo tanto, la mortalidad y la letalidad es mucho más rápida. Vamos a hablar del cáncer de células pequeñas o microcíticos. Se presenta casi el 20%. Es similar casi al anterior, aunque el otro es menor porcentaje en un 10%. Se localizan principalmente en la parte central, como ustedes ven, esta es la parte central del pulmón, no en la periférica. Tienen diseminación temprana a varios lugares. Semejan a lo que significa los granos de avena, como se tienen, porque se llama carcinoma de células en grano de avena. Hay que hacer una consideración. Estas células son malignas y son muy agresivas. Y por lo tanto, en esta agresividad, el tratamiento quizás quimioterápico y radioterapia no son muy beneficiantes con este resultado. Bueno, ahí hemos tenido lo que significa la parte de las neoplasmas. Voy a repetir rápidamente. El adenocarcinoma importante es el mayor, se presenta en la periferia principalmente. El carcinoma epidermoide es agresivo, es el segundo, se presenta en la primera parte, en la central, y la característica es la queratinización. El indiferenciado es muy agresivo también, da metástasis tempranas, y es característica de que tiene células hipercromáticas y grandes, ¿no? Finalmente, el cáncer pulmonar de células pequeñas o microcíticas, o en panal, que se ha llamado de grano de avena, o en células de grano de avena, y tiene característica de ser muy agresivo y, por lo tanto, una diseminación muy rápida. Se localizan principalmente, como han visto, en la parte central. Bueno, ahí están los 4 cánceres de presentación de acuerdo a frecuencia, de acuerdo a su característica histológica y a su agresividad. Si ustedes hacen un análisis, los 4 puntos son muy agresivos. El único que quizás no es la subvariante que teníamos del adenocarcinoma, que era el bronco alveolar, que ahí está, que es el menos agresivo aparentemente en relación a nosotros. Pero quiero decirles, en casi todos no tienen un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque la persona generalmente identifica cuando el
cáncer ya está avanzado, primera instancia. Y segundo, no es solamente identificación cuando está avanzado, sino también decirles que el problema se suscita porque son muy agresivos y metastásicos. Por lo tanto, cuando uno los identifica ya es muy tarde para hacerse un tratamiento. El libro considera que, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico generalmente no es muy beneficioso. La mayoría no se exponen bien al tratamiento quirúrgico ni a la terapia adyuvante, por lo tanto la mortalidad es muy grande. Evidentemente, en varias partes del libro menciona que puede hacerse un tratamiento quirúrgico temprano y utilizar terapia adyuvante como el tratamiento adecuado, pero menciona que no es muy fructífero y que evidentemente, teniendo la probabilidad de que encontremos en el estadio más pequeño, pues nos puede dar mayor perspectiva de vida al paciente. Hablemos de las metástasis. Vamos a hablar de las metástasis. Obviamente el pulmón es un foco de metástasis de varios lugares. Es importante, es un foco. ¿De dónde vienen? Puede ser de los bronquios de origen, de la pared torácica, de los vasos pulmonares del pericardio, del diafragma, mediante la vena cava superior, en diseminación hematógena. ¿De dónde? Del hígado, huesos, lo que significa el cerebro, de los nervios secusensofrénicos, del esófago, y una diseminación linfática, como sucede en varios tumores linfáticos. Bueno, entonces el pulmón no solo había tenido problemas primarios o propios de él en la parte cancerígena, sino también tiene características de ser un lugar importante en las metástasis que vienen de otros órganos. Eso hay que considerar y hay que verlo de una manera muy especial. Principalmente de hígado, les diría, hueso y cerebro. Eso es fundamental para poder hablar de metástasis. Pueden evidenciar también metástasis de otras causas, como por ejemplo prostática, una metástasis que pueda venir del colon o del útero, son frecuentes, ¿no? Entonces, quiero decirles que, y enfocarse en esta parte, la aparición de nódulos pulmonares no siempre pueden ser propios del pulmón, sino pueden venir de otros órganos. Bueno, los síntomas, ¿cuáles son los síntomas principales? En el cáncer, tos, disnea, hemóptisis, dolor pleurítico, dolor torácico, zonquera puede haber, y edema incluso de lo que significa la cabeza y extremidades superiores cuando se produce una compresión, ya sea a nivel de la terminación de los vasos más importantes. Bueno, ahora veamos, ¿no? Las sintomatologías son prácticamente pulmonar, porque sucede esto, y si es que hay algún problema extrapulmonar, puede darse ya por metástasis. ¿Cómo detectamos el cáncer? La verdad, el cáncer de pulmón, tenemos estadio 1, 2, 3, 4, generalmente nunca se lo identifica en estadios tempranos, es decir, no se lo identifica en el estadio 1 y 2. Probablemente, si es que se lo identificara, podríamos tener mejor suerte en el tratamiento de lo que significa el cáncer de pulmón, pero generalmente ya se lo encuentra en estadios avanzados 3 o 4. Bueno, ¿y cómo se lo diagnostica? Fácilmente por una radiografía del tórax. Es fundamental hacer una radiografía de tórax. Obviamente puede ser un hallazgo casual o porque ya tenga, ¿cómo les puedo decir? Tenga ya una sintomatología que nos haga ver. Por ejemplo, la hemóptisis es importante, ¿no? Aunque en nuestro medio la hemóptisis principalmente es dada ¿por quién? Por la tuberculosis. El estudio citológico, cuando hay expectoración y botan las flemas en un esputo que puede ser analizado. 2 o 3, la broncoscopía. 4, la aspiración con aguja fina. 5, tomografía y 6, resonancia magnética. Si ustedes hacen un análisis, lo que significa los 2 últimos puntos son imagenológicos. Los otros los 2 últimos puntos principalmente son imagenológicos y de mayor avance en lo que significa
la medicina, en lo que significa la identificación de metástasis y en la localización específica del tumor. Los 4 primeros pueden ser nomás pues un hallazgo que no nos identifica en forma precisa el lugar donde se está suscitando el cáncer. Bueno, aquí está la clasificación TNM. Primero el tumor 1 es menor o igual a 3 centímetros, tumor 2 mayor de 3 centímetros y tumor 3 cuando ya puede producir alguna alteración que vaya directamente a las estructuras de la pared torácica, y el tumor puede estar mayor a 5 centímetros generalmente. El tumor 4 ya es cuando el tumor 4 es cuando generalmente es de cualquier tamaño, pero ya tiene pues la metástasis, que es una invasión a las estructuras vecinas. La parte ganglionar es falta de N1 sin metástasis a ganglios peribronquiales, N2, cuando hay en los ganglios mediastínicos de ambos lados, o del mismo lado, perdón, y cuando ya hay en el lado contralateral del pulmón afectado, ahí es grave porque tenemos el 3. Y la metástasis va de la metástasis 0,1 con o sin metástasis. Ahí están los estadios, los 4. Generalmente se identifican los problemas del cáncer de pulmón en el estadio 3 y 4. Cuando la sobrevida, miren, a los 5 años, es menos del 24%. Yo diría casi nula. He hecho un estudio de los pacientes con cáncer y he podido ver que son muy pocos los que sobreviven más del año de vida. Y esa es la realidad, puede ser nuestro medio, pero creo que en el orden mundial también sucede lo mismo. Bueno, en la etapa 1 y 2, que es lo que sugiere el libro La Cirugía, es cuando están dentro del pulmón y pueden ser resecables quirúrgicamente. El 3 y el 4 en realidad ya no tienen un alcance quirúrgico, diríamos. Ya no es importante realizar lo que significa la extirpación, porque generalmente ya están avanzadas, ya hay metástasis, ¿no? Entonces al paciente ya no se lo puede tratar y generalmente solo se le dan medidas paliativas. El libro menciona, como les dije, y eso menciona que puede operarse, principalmente en los estadios 1 y 2, y menciona que pueden tener un efecto benéfico. Generalmente no se lo encuentra, generalmente puede encontrarse en el estadio 3, y tratar de o pretender de hacer una intervención quirúrgica no siempre es lo adecuado, pero sí el libro considera que puede extirparse en el periodo 3. Bueno, ahí estamos, diagnóstico por radiografía de tórax, diagnóstico por tomografía es importante para saber el lugar, tamaño y cómo se llama la diseminación hacia otros órganos, principalmente vecinos, y eso es fundamental para lo que significa el diagnóstico. Bueno, ahí tenemos la parte del diagnóstico y ahí está la tomografía. Obviamente estamos viendo un tumor bastante grande, más de 3 centímetros, y ya está dentro del estadio pues 3, como hemos podido ver. Y ahí está otro tumor en la tomografía. También se puede hacer el diagnóstico con broncoscopía. No es tan fundamental, pero sí puede encontrarse. En algún momento sí se puede encontrar. Como ustedes verán, miren, tiene una variación muy grande en la identificación del 70 al 90. Obviamente no todos son iguales los tumores, entonces quizás no pueden ser identificados de la mejor manera al principio. En la broncoscopía hay que tener una consideración, se puede hacer la biopsia, ¿no? La biopsia es importante. Bueno, la mediastinoscopía es una técnica que nos permite observar y apreciar pues lo que significa las adenopatías mediastínicas, es fundamentalmente. ¿Por qué las mediastínicas? Porque generalmente los ganglios linfáticos que están alrededor de lo que significa los bronquios son los que pueden afectarse, ¿no? Bueno, y el último yo les diría, la punción, aspiración por aguja fina. Bueno, puncionar, aspirar, era un método constante nuestro anteriormente.
porque era la realidad de lo que nosotros podíamos vivir. ¿Por qué? Porque se funcionaba, decíamos, ya, se identifique, pero había problemas. Muchas veces, primero, habían falsos negativos, y eso es fundamental, porque no era el lugar exacto, o quizás era el lugar de la lesión y no se tomó una buena muestra, ¿no? Pero había otras cosas también importantes, ¿no? ¿Qué puede producirse? Puede producirse neumotórax y hemotórax, que son alteraciones que puede tener, pues, ¿cómo se llama? El tratamiento va a ser una punción, pues, en el tórax. Y hemos visto de las lesiones que pueden producirse, ¿no? Entonces, la punción por aspiración a aguja fina en la actualidad es muy limitada, y nos referimos más al estudio imagenológico de la tomografía y un auxiliar importante como es la resonancia magnética. Quizás no llegamos casi nunca a este punto, ¿no? Porque generalmente la resonancia magnética nos ayuda a evaluar o complementar un poco lo que significa la parte de la tomografía. Creo yo que es fundamental la tomografía para lo que significa el cáncer de pulmón, pero también no podemos dejar de lado la posibilidad de hacer una resonancia. No es lo adecuado en nuestro medio, no es lo más frecuente, pero sí en algún caso para identificar sobre todo el lugar metastásico, si está comprimiendo o está afectando algún órgano fundamentalmente vascular o del mediastino, es fundamental hacer una resonancia magnética. Obviamente hay los otros estudios, pero les digo que este es muy limitado por dos cosas. Primero, que la tomografía es muy específica, y segundo, por el costo. El costo es bastante elevado, y creo yo que no solamente es dificultoso el acceso a las resonancias, sino también quizás no tendría una buena acogida, diríamos, por parte de los exploradores del pulmón, porque realmente lo que significa la tomografía es algo fundamental y es lo más importante que tenemos para identificar lo que significa el cáncer de pulmón y lo que significa a su vez también la metástasis que puede haber a diferentes órganos, principalmente vecinos, ¿no? Entonces, la característica de la resonancia no es la más importante, pero sí es una alternativa para llegar al diagnóstico, sobre todo a lo que significa la diseminación y la metástasis a diferentes lugares que quizás no puedan ser captados por lo que significa la tomografía en sí. Bueno, ahí está la resonancia, ahí les muestro, y pues no es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Realizar para eso. El tratamiento, como les dije al principio, el libro plantea cirugía en la enfermedad localizada, pero generalmente no agarramos en estadio temprano. Y la sobrevida a 5 años, como han visto, donde generalmente se encuentra la tercera, es pues menos del 24%. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran mortalidad, ¿no? La quimioterapia se ha utilizado en algunos aspectos o factores metastásicos, y las radioterapias sobre todo para el control local. Esto quiero decirles bien enfáticamente. Generalmente la radioterapia se utiliza para el control local, ¿no? Ahora, reitero en esta última parte. El tratamiento debe elegirse de acuerdo a la etapa clínica. Reitero que es muy agresivo y al año de vida generalmente fallecen los pacientes. ¿Cuándo pensamos que es irresecable? Casi siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente ya da metástasis, por ejemplo, ¿no? Ya puede afectar a lo que significa el pericardio, la pleura, los ganglios, las arterias y venas. Es fundamental, además de los nervios contiguos como el laringio decusente. Con la metástasis, que es como un criterio de irresecabilidad, pues hay que tratar de darle solamente paliativos como es la quimio o la radioterapia. Bueno, aquí está, el estadio 1 plantea lobectomía o resección, radioterapia y hasta lo que puede ser quimioterapia. El estadio 2, lo mismo prácticamente. El estadio 3 ya es cuando está avanzado. Cuando está avanzado hay que utilizar radio y quimioterapia para combinar.
y ver que el tratamiento sea lo más efectivo. Bueno, lo mismo sucede en el estadio 3B y en el estadio 4, en realidad cuando se considera ya pues que es paliativo y la sobrevida está muy afectada del paciente a corto plazo. Bueno, con eso tenemos lo que significa la presentación del cáncer de pulmón. Es importante recordarles y recalcarles que el cáncer de pulmón puede ser prevenible más que curable. Y han visto, no sirve mucho porque tiene muchos tipos histológicos que son muy agresivos. Entonces pensar en la resección o en una quimio y radioterapia como parte del tratamiento no es mala la idea, pero no da resultado. Bueno, ahí tenemos eso y vamos a continuar ahora y vamos a poder hablar para terminar la clase de lo que significan las cardiopatías congénitas. Vamos a hablar de las cardiopatías congénitas y lo que significa su presentación. Es importante, vamos a hablar solamente de la parte introductoria. Les voy a mostrar, por favor, voy a volver a proyectar en esta parte. Aquí estamos. Vamos a presentar. Ya. Ahora sí, presentamos. Las cardiopatías congénitas. Es importante las cardiopatías. Primero, porque son de una frecuencia relativa de presentación que tenemos. Las cardiopatías congénitas pueden clasificarse de acuerdo a la alteración que producen en la hematosis en cianóticas y acianóticas. Es importante. Las cianóticas significa que ya están teniendo un compromiso y un deterioro de lo que significa el estado del paciente en sí, y obviamente muchas de estas muchas de estas patologías son de frecuente presentación y muchas de ellas, pese a su presentación, muchas no son compatibles con la realidad y la vida. Un segundito, por favor. Capacidad de las terapias intensivas en los distintos hospitales y centros médicos. A pesar de lo que ha definido el COET departamental, bueno, continuaremos. Es importante lo que significa la exploración física. Ya les decía, la cianosis y la no cianosis es una característica. Y mediante la exploración física y exámenes complementarios podemos llegar al diagnóstico. Las cardiopatías congénitas, menciona el libro que tenemos que se presentan cerca del 1% de todos los nacidos vivos. Es decir, de 100, 1 presenta una cardiopatía, y hay más frecuentes como son la comunicación interauricular, el ductus o conducto arterioso, y hay una relación también con lo que significa la parte del género, ¿no ve? Las cardiopatías son más frecuentes, por ejemplo, en lo que significa tetralogías y otro tipo de problemas, mientras que el ductus es más frecuente, pues, en lo que significa las mujeres. Veamos la siguiente. Tenemos ahí la etiología. Bueno, la etiología puede ser multifactorial, puede presentarse por varios factores, ¿no? Entonces es importante. Hay que ver una de las causas fundamentales, como ser, por ejemplo, como significa fundamentalmente la parte genética, es crucial también, ¿no? Entonces, muchos de los niños con cardiopatías tienen problemas también cromosómicos y obviamente pueden ser una causa de la misma cardiopatía en sí. Bueno, como hemos visto en la etiología, hay factores que pueden ser ambientales o de medidas que nosotros podemos tomar, como por ejemplo el alcohol, drogas, la utilización de algún
fármaco, el litio es fundamental, ¿no? Las infecciones virales durante el embarazo, el primer trimestre de gestación es fundamental, la rubiola y otros como el sarampión quizás pueden producir unas características. Y finalmente algunas enfermedades como el lupus o la diabetes en la mujer pueden ser una causa que pueda presentar en lo que significa la etiología de las patologías y enfermedades. Bueno, las cardiopatías, como les decía, pueden presentarse en lo que significan algunas alteraciones cromosómicas. Y vamos a ver qué alteraciones son, por ejemplo, en el síndrome de Down, en la trisomía 3, en el síndrome de Turner, en el síndrome de Marfan, que son pues enfermedades congénitas que se llevan en algunos cromosomas. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Puede hacerse por una pulsoximetría tan fácil, ¿no? Para ver cuándo satura pues el paciente. Obviamente cuando satura muy bajo vamos a ver que el paciente va a estar cianótico. Puede hacerse una radiografía simple de abdomen, puede hacerse un electrocardiograma, un ecocardiograma, que es fundamental. Yo creo que es no el más requerido, ¿no? Sino el más específico en la actualidad, que nos determina el lugar, la zona y cómo está siendo afectado el corazón, ¿no? En las cardiopatías. Considero que es el gold estándar, si ustedes quieren, la parte más importante, la parte más crucial en lo que significa el diagnóstico. En la actualidad es el ecocardiograma. Obviamente antes no tenían eso, pues esa posibilidad, y era pues el electrocardiograma lo más importante. Han querido hacer otros tipos de estudios como la resonancia y la tomografía, o en la actualidad también el cateterismo cardíaco es fundamental. Creo yo, y casi sin duda a decirles una cosa que no sea adecuada, la ecocardiografía es muy importante y nos da un diagnóstico casi certero y adecuado de lo que es una cardiopatía. Veamos, como les decía, cianóticas y acianóticas. Las cianóticas son las que hay un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? La sangre del lado derecho del corazón desoxigenado pasa al izquierdo, y al pasar al izquierdo, ¿qué es lo que vamos a tener? Una cianosis en lo que significa. Y ahí están las cianóticas, ¿no? Cortocircuito. Vamos a ver una por una. También vamos a ver las acianóticas, son las que no hay un cortocircuito, no hay un shoot de derecha a izquierda que va a producir que el paso de sangre desoxigenada hacia el ventrículo izquierdo y la consiguiente cianosis de los tejidos periféricos. Bueno, ahí tenemos lo que significa la participación, el cortocircuito de izquierda a derecha, la comunicación interventricular, el conducto arterioso, donde son prácticamente acianóticas, y de derecha a izquierda, donde son cianóticas. Vamos a hablar de todas ellas en la siguiente clase. Yo quiero terminar con esto para decirles que las cardiopatías más importantes son el ductus o conducto arterioso persistente y la comunicación interauricular. Muchas de las otras quizás son de referencia prácticamente bibliográfica, y en lo personal yo no he podido encontrar o no he encontrado algún caso de ellos. Con esto vamos a estar terminando lo que significa la presentación del día de hoy. Siempre darle mis disculpas porque he estado en una cirugía de urgencia y no he podido salir para poder hacer la clase a las 18:00. Mil disculpas, y mi intención siempre es tratar de cumplir con el horario y cumplir con el tema que nos hemos asignado. Ya estamos llegando a cardiopatías, sabemos que debemos terminar el 11 de mayo, es decir, tenemos aproximadamente como 11 días para poder concluir, y esperemos que lo hagamos de la mejor manera. Con esto concluimos la clase y nos encontraríamos nuevamente a las 6 de la tarde del día de mañana para poder hacer las clases y las presentaciones. Bueno, distinguidos alumnos, les damos las buenas noches y nos encontraríamos el día de mañana a la hora habitual, que son las 6 de la tarde. Buenas noches a todos.